Durante mi examen, mi ginecólogo se detuvo a mitad del procedimiento y dijo: tu esposo merece algo mejor que este cuerpo. Estaba en la posición más vulnerable posible cuando Dr. García lo dijo, mientras mis pies aún estaban en los estribos y la enfermera estaba parada ahí fingiendo organizar suministros. Disculpe, ¿qué acaba de decir? Traté de sentarme, pero puso su mano en mi hombro para mantenerme abajo. Dije: tu esposo merece algo mejor. Lo vi en la sala de espera. Tipo guapo, complexión atlética, y aquí estás tú, 18 kilos con sobrepeso, sin hacer ningún esfuerzo. Es triste realmente. La enfermera Carmen mantuvo sus ojos en su portapapeles, pero pude ver su mandíbula tensarse. ¿Estás comentando seriamente sobre mi cuerpo durante un examen médico? Agarré más fuerte la bata de papel alrededor de mí. Dr. García se quitó los guantes con un chasquido. Soy doctor. Es mi trabajo notar estas cosas. Has ganado 8 kilos desde el año pasado. Tu esposo ganó 0. Revisé cuando te trajo por esa infección urinaria el mes pasado. El contraste es preocupante. Escribió algo en mi expediente. Te estoy recomendando consejería nutricional y una membresía de gimnasio. Tu seguro no lo cubrirá, pero tu matrimonio podría depender de ello. Me senté a pesar de sus protestas. Esto es completamente inapropiado. Se rió. Realmente se rió mientras estaba semidesnuda en su mesa de examen. ¿Inapropiado? Estoy tratando de salvar tu matrimonio. ¿Sabes lo que veo todos los días? Mujeres que se dejan ir, luego actúan sorprendidas cuando sus esposos encuentran modelos más jóvenes. Tu esposo tiene, ¿qué? 32 años. Lo mejor de su vida. Tienes 35 y te ves de 45. Haz las cuentas. La enfermera finalmente habló. Dr. García, tal vez deberíamos continuar con el examen. La desestimó. Terminamos aquí. Todo se ve normal ahí abajo. Bueno, médicamente normal. Estéticamente esa es otra historia. ¿Has considerado depilarte? Tu esposo probablemente aprecia cierto nivel de mantenimiento que no estás proporcionando. Sacó una tarjeta de presentación. Este es el salón de mi esposa. Hacen depilación. Diles que te envié y te darán el descuento de ama de casa desesperada. Tomé mi ropa de la silla. Necesito vestirme. Por favor, sal. Pero siguió hablando mientras escribía en mi expediente. Sabes, tu esposo estaba leyendo revistas de fitness en la sala de espera. No es bueno. Cuando los hombres empiezan a mirar cuerpos perfectos en revistas, significa que no están satisfechos con lo que tienen en casa. Diría que tienes tal vez 6 meses antes de que empiece a vagar. Menos si alguien de su gimnasio hace un movimiento. Me miró. ¿Va mucho al gimnasio sin ti? Estaba temblando de ira. Sal de este cuarto ahora. Se levantó, pero no se fue. También estoy anotando que rechazaste la prescripción de anticonceptivos. ¿Tratando de tener un bebé? Mal momento. Nada mata un matrimonio más rápido que el peso del embarazo encima de problemas de peso existentes. Tu esposo definitivamente engañará entonces. Siempre lo hacen. Lo he visto cientos de veces. La enfermera se movió hacia la puerta. Dr. García, tenemos otros pacientes. La ignoró y abrió algo en su tableta. Mira esto. Es un estudio sobre satisfacción matrimonial correlacionada con aumento de peso. Las mujeres que ganan más de 7 kilos en los primeros 5 años tienen 70% más probabilidades de divorcio. Has ganado 18 en 3 años. Estadísticamente, tu matrimonio está condenado a menos que actúes ahora. Me mostró fotos de antes y después en su tableta. Estas son mis otras pacientes que siguieron mi consejo. Perder peso salvó el matrimonio. El esposo de esta le compró un Tesla después de que perdió 4 tallas. Esta tuvo una segunda luna de miel en Bali. ¿Qué te regaló tu esposo en su último aniversario? No respondí, pero siguió. Nada especial, ¿verdad? ¿Por qué celebraría estar casado con alguien que no se cuida? La enfermera Carmen de repente se puso entre nosotros. Dr. García, necesito hablar contigo en el pasillo. Ahora. Se veía molesto, pero la siguió. Pude escuchar su voz a través de la puerta. Eso fue completamente poco ético. Me vestí tan rápido como pude y abrí la puerta para encontrarlos aún discutiendo. Otros pacientes estaban mirando desde la sala de espera. Dr. García me vio y gritó: ¿recuerdas lo que dije? 6 meses máximo antes de que encuentre a alguien más. Pasé junto a él hacia la salida, pero me siguió. Te estoy programando un seguimiento en 3 meses. Veremos si has hecho algún progreso. Mi esposo se levantó de su silla en la sala de espera, viéndose confundido. ¿Todo bien? Dr. García lo alcanzó primero. Solo discutiendo algunos cambios de estilo de vida que tu esposa necesita hacer por tu bien. Le dio una palmada en el hombro a mi esposo. Eres un hombre paciente. No muchos tipos se quedarían con ese tipo de deterioro físico. Dice mucho sobre tu carácter. Mi esposo se apartó de él. ¿De qué diablos estás hablando? Dr. García sonrió. Solo observaciones médicas. Tu esposa puede explicarte.
pero entre nosotros, hombre a hombre, mereces algo mejor. Mi esposa se mantiene hermosamente incluso después de 3 hijos. Feliz de darte el número de su entrenador si tu esposa no lo usará. La sala de espera estaba en silencio mortal. Cada paciente y miembro del personal estaba mirando. La gerente de la oficina apareció de detrás del escritorio. «Doctor García, ¿puedo verlo en mi oficina?» Mi esposo se interpuso entre nosotros antes de que Doctor García pudiera decir otra palabra. Su mandíbula estaba tensa de una manera que solo había visto 2 veces en nuestro matrimonio. Ambas veces cuando alguien realmente había cruzado la línea. Cada paciente en la sala de espera dejó de moverse. La recepcionista se congeló con su mano en el teléfono. Incluso el acuario en la esquina parecía quedarse en silencio. La voz de mi esposo salió baja y controlada, pero pude escuchar la ira debajo. Doctor García en realidad dio un paso atrás. La gerente de la oficina ya se estaba moviendo hacia nosotros desde detrás del escritorio con las manos levantadas, como si estuviera tratando de calmar una situación peligrosa. Mi esposo no gritó, pero de alguna manera eso lo hizo peor. Le dijo a Doctor García exactamente lo que pensaba de él, con palabras que no repetiré aquí. Luego agarró mi mano y empezó a caminar hacia la salida. Estaba temblando tan fuerte que apenas podía sostener mi bolso. Doctor García nos gritó que estábamos siendo dramáticos y que solo estaba tratando de ayudar. Mi esposo dejó de caminar. Se dio la vuelta tan rápido que Doctor García realmente se sobresaltó. La mirada en la cara de mi esposo podría haber derretido acero o congelado el infierno o cualquier metáfora que funcione porque era aterradora, y yo ni siquiera era el objetivo. Nos fuimos sin decir nada más porque no había nada más que decir. En el estacionamiento, logré dar 3 pasos hacia nuestro auto antes de empezar a llorar. No lágrimas silenciosas tampoco, sino sollozos de todo el cuerpo que venían de algún lugar profundo en mi pecho. Mi esposo me envolvió en sus brazos justo ahí entre 2 minivans y me dejó derrumbarme. Siguió diciendo que lo sentía una y otra vez. Sentía no saber lo que estaba pasando durante el examen. Sentía leer esa estúpida revista de fitness en la sala de espera, que aparentemente Doctor García había usado en mi contra. Sentía no protegerme de algo que no podría haber sabido. Le dije que no era su culpa a través del llanto, pero no creo que me creyera. Una mujer caminando hacia su auto nos vio y rápidamente desvió la mirada. No me importaba. Que todos vean. Que todos sepan lo que hizo ese doctor. Mi esposo dijo que íbamos a denunciar esto y asegurarnos de que Doctor García nunca se lo hiciera a nadie más. Asentí contra su pecho, porque aún no podía hablar. Nos quedamos ahí probablemente 10 minutos, mientras yo lloraba y él me sostenía, y el sol golpeaba el asfalto del estacionamiento. Esa noche, mi esposo instaló su laptop en la mesa de la cocina mientras yo me sentaba en el sofá, tratando de procesar lo que había pasado. Encontró el sitio web del Colegio Médico Estatal y empezó a leer los procedimientos de quejas en voz alta. Violaciones de derechos de pacientes, mala conducta profesional, acoso sexual en entornos médicos. Cada categoría parecía encajar con lo que Doctor García había hecho. Agarró un cuaderno y empezó a hacer una lista de todo lo que Doctor García había dicho. Cada comentario sobre mi peso, cada mención de mi esposo, la tarjeta de presentación del salón, las fotos de antes y después, las estadísticas sobre tasas de divorcio, el comentario sobre depilarse. Escribir todo lo hacía sentir más real y de alguna manera peor. Tuve que corregirlo 2 veces porque se equivocó en el orden. Mi cerebro aparentemente había grabado cada palabra horrible en perfecto detalle. Trabajamos en la lista por más de 1 hora, hasta que tuvimos 3 páginas de notas con marcas de tiempo y citas exactas tan cerca como pude recordarlas. Mi esposo siguió apretando su mandíbula mientras escribía. Cuando terminamos, cerró el cuaderno y dijo que teníamos suficiente para enterrar a ese tipo. A la mañana siguiente, llamé a la práctica médica antes de poder convencerme de lo contrario. La recepcionista respondió con su voz alegre, y pedí mis registros médicos completos. Su tono cambió inmediatamente. Me puso en espera por casi 5 minutos. Cuando regresó, dijo que la gerente de la oficina quería hablar conmigo. Fui transferida a otra línea donde una voz femenina preguntó si podía venir a discutir mis preocupaciones en persona. Dije que no. Quería presentar una queja formal ahora mismo por teléfono sobre la conducta de Doctor García durante el examen de ayer. Hubo una larga pausa. Me pidió que esperara de nuevo. Esta vez, esperé 7 minutos. Finalmente regresó y dijo que estaba documentando mi queja y la enviaría a los propietarios de la práctica. Me pidió que viniera a discutir el incidente. Le dije que vendría, pero solo con mi esposo y solo para recoger mis registros. Estuvo de acuerdo, y programamos un tiempo para 2 días después. Cuando colgué, mis manos estaban temblando de nuevo, pero esta vez era ira, no miedo. 2 días después, mi esposo se tomó la tarde libre del trabajo y condujimos de vuelta a esa oficina. Le hice estacionar en un lugar diferente porque no podía mirar el lugar donde me había derrumbado llorando.
La gerente de la oficina nos encontró en una sala de conferencias en lugar del área de espera. Probablemente tenía 50 años con cabello gris recogido apretado y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Tenía una carpeta frente a ella con mi nombre en ella. Nos agradeció por venir y dijo que tomaba mi queja muy en serio. Mi esposo preguntó si Dr. García aún estaba viendo pacientes. Dijo que actualmente estaba en licencia administrativa pendiente de una revisión interna. Eso me sorprendió. Esperaba que lo defendieran o lo ignoraran. Sacó un formulario y me pidió que describiera lo que pasó. Repasé toda la cosa de nuevo mientras ella tomaba notas. No reaccionó a nada de eso, lo que me hizo preguntarme cuántas veces había escuchado historias similares. Cuando terminé, dijo que estaba documentando todo y enviándolo a los propietarios de la práctica y su equipo legal. Mi esposo preguntó cuántas otras quejas habían recibido sobre Dr. García. Hizo una pausa demasiado larga antes de decir que no podía discutir otros pacientes. Esa pausa me dijo todo. Había habido otros. La gerente de la oficina deslizó un papel por la mesa. Dijo que la enfermera Carmen también había presentado una declaración sobre lo que presenció durante mi examen. Leer esas palabras hizo que algo se aflojara en mi pecho. No estaba loca. No estaba reaccionando exageradamente. Un profesional médico que estaba en la habitación estuvo de acuerdo en que lo que pasó estaba mal. La gerente de la oficina dijo que la declaración de Carmen corroboraba mi relato y sería incluida en la revisión interna. También dijo que Carmen había mencionado tratar de intervenir durante el examen y de nuevo en el pasillo después. Mi esposo preguntó qué pasaría después. La gerente de la oficina dijo que los propietarios de la práctica completarían su revisión y tomarían una decisión sobre el empleo de Dr. García. También me recomendó presentar una queja con el Colegio Médico Estatal, ya que ellos manejaban asuntos de licencias. En realidad lo recomendó ella misma, lo que parecía significativo. Nos fuimos con mis registros médicos en un sobre Manila y un poco más de esperanza de que algo pudiera realmente pasar. Esa misma semana, presenté la queja formal con el Colegio Médico Estatal. El formulario en línea era increíblemente largo y detallado. Pedía fechas, horas, declaraciones específicas, testigos y documentación de apoyo. Tuve que describir exactamente lo que Dr. García dijo e hizo, incluyendo las partes más humillantes. Había una sección para subir documentos, así que escaneé mis registros médicos y la línea de tiempo que mi esposo y yo habíamos creado. El formulario me tomó casi 2 horas completarlo, porque tenía que seguir parando y recomponerme. Mi esposo se sentó junto a mí todo el tiempo, aunque tenía emails de trabajo acumulándose. Cuando finalmente presioné enviar, apretó mi mano. La pantalla de confirmación dijo que mi queja había sido recibida y asignada a un número de caso. Dijo que alguien del colegio médico me contactaría dentro de 2 semanas para discutir los próximos pasos. Escribí el número de caso en 3 lugares diferentes porque tenía terror de perderlo. 3 días después, mi teléfono sonó de un número desconocido. Casi no respondí porque odio las llamadas spam, pero algo me hizo responder. Una voz femenina dijo que era Janelle Melton, una investigadora del Colegio Médico Estatal asignada a mi caso. Quería programar una entrevista para obtener mi declaración completa y explicar el proceso de investigación. Programamos un tiempo para la semana siguiente en una oficina del colegio médico en el centro. Dijo que la entrevista tomaría aproximadamente 2 horas y podía traer a alguien conmigo para apoyo. También dijo que este tipo de investigación típicamente tomaba varios meses porque tenían que entrevistar testigos, revisar registros y construir un caso completo. Varios meses sonaba como una eternidad, pero al menos algo estaba pasando. Después de que colgamos, me sentí más liviana de alguna manera. Alguien oficial estaba tomando esto en serio. Alguien cuyo trabajo era hacer responsables a los doctores estaba realmente investigando. La entrevista con Janelle tuvo lugar en una pequeña oficina sin ventanas que olía a café y productos de limpieza. Janelle era más joven de lo que esperaba, tal vez 40 años, con cabello oscuro y una cara amable. Tenía un dispositivo de grabación en el escritorio y una carpeta gruesa con mi número de caso en ella. Mi esposo se sentó en una silla contra la pared mientras Janelle me hacía preguntas. Quería que empezara desde el principio y describiera todo lo que pasó en detalle exacto. Así que lo hice. Le conté sobre los estribos y la bata de papel y sentirme vulnerable. Repetí cada comentario que Dr. García hizo sobre mi peso y mi esposo y mi matrimonio. Describí la tarjeta de presentación del salón y las fotos de antes y después y las estadísticas. Expliqué cómo me siguió a la sala de espera y habló directamente a mi esposo. Janelle tomó notas todo el tiempo y no me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, dijo que su comportamiento claramente violaba múltiples estándares de ética médica, incluyendo límites profesionales, dignidad del paciente y conducta apropiada durante exámenes íntimos. Dijo que mi queja estaba siendo tomada muy en serio
y ya tenían la declaración de testigo de Carmen y la documentación de la gerente de la oficina. No podía contarme sobre otras quejas debido a la confidencialidad, pero su tono sugería que había otras. La entrevista duró casi 3 horas en lugar de 2, porque Janelle fue muy minuciosa. Cuando finalmente nos fuimos, me sentí agotada, pero validada. Esto era real. Esto estaba realmente pasando. Una semana después, Janelle llamó de nuevo y preguntó si podía volver a su oficina para una reunión de seguimiento. Dijo que tenía alguna información adicional sobre la investigación que quería compartir conmigo en persona. Mi estómago se hundió porque no sabía si eso significaba buenas o malas noticias. Cuando llegué a la oficina del colegio médico, Janelle se veía más seria de lo que había estado durante la primera entrevista. Cerró la puerta y se sentó frente a mí con una carpeta gruesa en su escritorio. Explicó que durante su investigación habían descubierto otras 2 quejas formales presentadas contra Dr. García en el último año. Ambas quejas involucraban comentarios inapropiados sobre los cuerpos de las pacientes durante exámenes. Una mujer dijo que le había dicho que parecía haber renunciado a sí misma y su esposo probablemente lo había notado. Otra mujer dijo que había pasado 10 minutos durante su examen hablando sobre cómo la obesidad estaba destruyendo sus perspectivas matrimoniales. Ambas quejas habían sido presentadas con el colegio médico, pero las investigaciones se habían estancado porque las pacientes no querían seguir adelante más allá del reporte inicial. Escuchar esto me hizo sentir enferma y enojada al mismo tiempo. Dr. García había hecho esto a otras mujeres y nadie lo había detenido. Simplemente siguió practicando y siguió humillando pacientes y el sistema le permitió continuar. Janelle dijo que mi queja era diferente porque estaba dispuesta a llevarlo hasta el final y porque la declaración de testigo de Carmen proporcionaba corroboración que el colegio médico raramente obtenía en estos casos. Dijo que estaban tomando mi caso muy en serio y construyendo un archivo fuerte para acción disciplinaria potencial. Esa noche no pude dormir. Siguió pensando en esas otras mujeres y cuán asustadas debían haber estado para simplemente abandonar sus quejas. Entendía por qué lo hicieron, porque pasar por este proceso era agotador y aterrador, pero también me sentí determinada a no dejar que Dr. García se saliera con la suya con este patrón de abuso. Mi esposo me encontró a las 2 de la mañana sentada en la mesa de la cocina mirando la nada. Se sentó junto a mí y preguntó en qué estaba pensando. Le conté sobre las otras quejas y cuán enojada estaba de que el colegio médico supiera sobre el comportamiento de Dr. García, pero él aún estaba viendo pacientes. Mi esposo estuvo silencioso por un minuto y luego dijo que tal vez debería hablar con un abogado. Dijo que la queja del colegio médico era importante, pero tal vez había otras opciones legales de las que debería saber. Dijo que quería que tuviera cada herramienta posible para hacer responsable a Dr. García. A la mañana siguiente, mi esposo empezó a investigar abogados que se especializaban en mala práctica médica y casos de derechos de pacientes. Hizo una lista de 5 abogados y empezó a llamar a sus oficinas para preguntar sobre consultas gratuitas. La mayoría estaban reservados por semanas, pero una oficina dijo que tenían una apertura la tarde siguiente. El nombre del abogado era Gabriela Padet, y su asistente dijo que tenía experiencia extensa con casos de mala conducta médica. Mi esposo programó la cita y se tomó otro día libre del trabajo para venir conmigo. La oficina de Gabriela estaba en un edificio en el centro que se veía profesional, pero no lujoso. La sala de espera tenía sillas cómodas y revistas de derecho médico en la mesa de café. Cuando Gabriela salió a encontrarnos, tenía tal vez 50 años con cabello gris y un apretón de manos firme. Nos llevó a su oficina y me pidió que le contara todo lo que pasó desde el principio. Así que repasé toda la historia de nuevo. La mesa de examen y los estribos y cada comentario que Dr. García hizo, la confrontación en la sala de espera y la reacción de la gerente de la oficina, la queja del colegio médico y la investigación de Janelle. Gabriela tomó notas todo el tiempo y hizo preguntas específicas sobre tiempos y palabras exactas. Cuando terminé, se recostó en su silla y explicó que tenía bases tanto para una demanda civil contra Dr. García y la práctica médica, como para apoyar el proceso disciplinario del colegio médico. Dijo que la conducta de Dr. García violaba mis derechos como paciente y constituía mala conducta médica. Dijo que la práctica también podría ser responsable si sabían sobre su comportamiento y no lo detuvieron. Luego explicó que trabajaba en contingencia, lo que significaba que no pagaría nada a menos que ganáramos el caso. Tomaría un porcentaje de cualquier acuerdo o juicio, pero no tendría que pagar honorarios legales por adelantado. Esto era enorme porque había estado preocupada sobre cuánto costaría contratar un abogado. Gabriela dijo que quería tomar mi caso y que pensaba que teníamos una reclamación fuerte basada en lo que describí. Dijo que su investigador podría empezar a reunir evidencia inmediatamente si decidía contratarla. Miré a mi esposo y asintió. Le dije a Gabriela que quería contratarla y seguir adelante con construir un caso contra Dr. García.
Sacó un contrato y explicó todos los términos claramente. Lo firmé y me sentí como si estuviera tomando acción real, en lugar de solo esperar a que el colegio médico hiciera algo. Gabriela dijo que su investigador, Lucas Padet, me contactaría dentro de unos días para empezar a reunir evidencia. Explicó que Lucas pediría registros de la práctica médica y entrevistaría testigos potenciales, incluyendo Carmen, si estaba dispuesta. Gabriela dijo que tener una enfermera testigo era extremadamente valioso, porque los profesionales médicos raramente hablaban contra doctores con los que trabajaban. Preguntó si tenía alguna manera de contactar a Carmen directamente, y dije que no, pero probablemente podía obtener su información a través de la práctica médica. Gabriela dijo que Lucas manejaría eso, y sería muy respetuoso de la posición de Carmen. 3 días después, Lucas me llamó y se presentó. Tenía una voz calmada, y explicó que había estado trabajando con Gabriela por 15 años en casos de mala práctica médica. Dijo que quería empezar pidiendo mis registros médicos completos de la práctica de Dr. García, incluyendo cualquier nota del examen donde pasó el incidente. También quería pedir sus políticas sobre quejas de pacientes y conducta profesional. Lucas dijo que enviaría solicitudes formales de registros ese día, y tenían 30 días para responder. También preguntó si me sentía cómoda contactando a Carmen para ver si estaría dispuesta a dar una declaración formal a mi abogado. Dije que lo intentaría, pero no sabía si me hablaría. Pasé 2 días armándome de valor para llamar a la práctica médica y preguntar por Carmen. Cuando finalmente lo hice, la recepcionista dijo que Carmen estaba con un paciente, pero podía tomar un mensaje. Dejé mi número y dije que era importante. Carmen me devolvió la llamada esa noche después de salir del trabajo. Su voz era cautelosa cuando dijo mi nombre. Le dije que había contratado un abogado y que mi abogado quería saber si estaría dispuesta a dar una declaración formal sobre lo que pasó durante mi examen con Dr. García. Hubo un largo silencio, y luego Carmen dijo que quería ayudar, pero tenía miedo de perder su trabajo. Le dije que mi abogado había mencionado algo sobre protecciones para denunciantes, para personal médico, que reporta mala conducta. Carmen dijo que lo pensaría y pidió la información de contacto de mi abogado. Le di el número de Gabriela y le agradecí por siquiera considerarlo. 2 días después, Gabriela me llamó sonando emocionada. Dijo que Carmen la había contactado y aceptado dar una declaración formal después de que Gabriela le explicara las protecciones legales disponibles para ella. Carmen se reuniría con Lucas la próxima semana para proporcionar un relato detallado del comportamiento de Dr. García durante mi examen y sus intentos de intervenir. Gabriela dijo que la declaración de Carmen fortalecería mi caso significativamente, porque podía describir el entorno médico y la violación de Dr. García de los estándares profesionales desde una perspectiva clínica. Tener una enfermera dispuesta a testificar contra un doctor era raro y poderoso. Lucas trabajó rápido. Dentro de 2 semanas había reunido mis registros médicos y empezado a entrevistar gente. Me llamó una tarde con información que hizo hervir mi sangre. Dijo que había estado investigando la historia de la práctica médica y descubierto que su compañía de seguros había pagado 2 acuerdos previos involucrando la conducta inapropiada de Dr. García con pacientes. La práctica lo había mantenido en el personal a pesar de saber sobre su patrón de comportamiento. Lucas dijo que esto agregaba responsabilidad institucional a mi caso, porque la práctica había sido notificada de que Dr. García era un problema y no habían hecho nada para proteger a los pacientes. Aún estaba reuniendo detalles sobre esos acuerdos previos, pero el hecho de que existieran significaba que la práctica no podía afirmar que mi queja era aislada o inesperada. Sabían que Dr. García se comportaba inapropiadamente con pacientes y lo habían dejado continuar practicando de todos modos. Gabriela dijo que esta información cambió la estrategia para mi caso, porque ahora podíamos argumentar que la práctica fue negligente en su supervisión y creó un ambiente inseguro para los pacientes. Dijo que la compañía de seguros probablemente querría llegar a un acuerdo una vez que se dieran cuenta de cuánta evidencia teníamos del conocimiento e inacción de la práctica. Pero lidiar con todo el material legal estaba teniendo un impacto en mí mentalmente. Estaba teniendo problemas durmiendo y seguía reproduciendo el examen en mi cabeza. Me sentía ansiosa todo el tiempo y empecé a evitar situaciones que me hacían sentir vulnerable. Mi esposo notó que estaba luchando y sugirió que hablara con alguien profesional sobre lo que estaba pasando. Encontró una terapeuta llamada Aliyah Carson, que se especializaba en trauma médico. Estaba vacilante al principio porque nunca había ido a terapia antes, pero acepté intentar una sesión. La oficina de Aliyah estaba en un edificio silencioso, con iluminación suave y muebles cómodos. Tenía una manera gentil de hablar que me hacía sentir segura. Durante nuestra primera sesión, le conté sobre el examen y los comentarios de Dr. García y cuán violada me sentí. Aliyah escuchó sin interrumpir, y luego explicó que lo que estaba experimentando era una respuesta normal a un abuso serio de poder.
Dijo que los entornos médicos requieren que los pacientes sean físicamente vulnerables y confíen en sus doctores para mantener límites profesionales. Cuando un doctor viola esa confianza, crea un tipo específico de trauma porque la persona que se suponía que te protegiera se convirtió en la persona que te lastimó. Escucharla explicarlo de esa manera me hizo sentir menos loca por estar tan alterada. Dijo que trabajaríamos juntas en procesar la experiencia y manejar la ansiedad que había creado. Durante las siguientes semanas, vi a Aliyah cada martes por la tarde. Durante una sesión, me di cuenta de que había estado evitando todas las citas médicas desde el incidente con Dr. García. Había cancelado una limpieza dental porque solo el pensamiento de estar en una silla médica hacía que mi corazón se acelerara. Me había saltado mi chequeo anual con mi doctor regular. Incluso había evitado ir a urgencias cuando tuve un resfriado fuerte porque no podía manejar la idea de ser examinada. Aliyah me ayudó a entender que esta evitación era mi cerebro tratando de protegerme, de sentirme vulnerable de nuevo. Me enseñó ejercicios de respiración y técnicas de conexión a tierra para manejar el pánico que sentía en entornos médicos. Dijo que trabajaríamos en exponerme gradualmente a las citas médicas de nuevo, pero a mi propio ritmo. Solo saber que no estaba sola sintiendo esto y tener herramientas para lidiar con ello hizo una diferencia enorme. Empecé a dormir mejor y sentirme menos tensa todo el tiempo. Mientras tanto, Gabriela estaba avanzando con el caso legal. Me llamó una mañana a principios de noviembre y dijo que estaba enviando una carta de demanda formal a Dr. García, la práctica médica y su compañía de seguros. La carta delinearía mi caso, incluyendo descripciones detalladas de la conducta de Dr. García, la declaración de testigo de Carmen y la negligencia de la práctica en mantenerlo en el personal a pesar de quejas previas. La carta pediría un acuerdo para resolver el asunto sin ir a juicio. Gabriela dijo que esto era procedimiento estándar y nos daría una idea de si querían llegar a un acuerdo o pelear. Dijo que la compañía de seguros probablemente respondería dentro de 2 semanas. Pregunté qué pasaría si se negaban a llegar a un acuerdo y dijo que presentaríamos una demanda y la llevaríamos a la corte. Dijo que estaba confiada en nuestro caso de cualquier manera, pero llegar a un acuerdo sería más rápido y menos estresante para mí. Le dije que enviara la carta y veríamos qué pasaba. Esperar su respuesta se sintió como una eternidad. Revisé mi email constantemente y saltaba cada vez que sonaba mi teléfono. Gabriela había dicho que tenían 15 días hábiles para responder, pero esperaba que respondieran antes. La respuesta llegó exactamente 14 días después de que Gabriela enviara la carta de demanda. Me llamó y dijo que el abogado de la práctica médica había enviado una oferta de acuerdo. Pude escuchar en su voz que no estaba impresionada. Dijo que estaban ofreciendo una pequeña cantidad de dinero y requiriendo que firmara un acuerdo de confidencialidad que me impediría discutir el caso públicamente o con otras víctimas potenciales. Gabriela dijo que la oferta era insultantemente baja y la cláusula de confidencialidad estaba diseñada para proteger a Dr. García más que compensarme. Me aconsejó fuertemente no aceptar, porque aceptar quedarme callada permitiría a Dr. García continuar lastimando a otros pacientes sin consecuencias. Dijo que deberíamos contraofertar con una cantidad de acuerdo mucho más alta y rechazar cualquier requisito de confidencialidad. Estuve de acuerdo inmediatamente porque todo el punto de hacer esto era hacer responsable a Dr. García y proteger a otras mujeres de pasar por lo que pasé. Tomar dinero para quedarme callada derrotaría completamente ese propósito. Llamé a Gabriela esa noche y le dije que necesitábamos rechazar la oferta. Sonó complacida cuando expliqué que aceptar dinero para quedarme callada permitiría a García seguir lastimando a otras mujeres. Mi esposo se sentó junto a mí en el sofá, asintiendo mientras hablaba, y cuando colgué, apretó mi mano y dijo que estábamos haciendo lo correcto, incluso si significaba más estrés. Gabriela envió la carta de rechazo a la mañana siguiente con una contraoferta que incluía compensación mucho más alta y absolutamente ningún requisito de confidencialidad. Dijo que la compañía de seguros de la práctica probablemente empujaría duro hacia atrás porque querían que esto fuera enterrado, pero estábamos preparados para esa pelea ahora. 2 días después, Janelle llamó con noticias que hicieron que mi estómago se volteara. 3 pacientes más habían presentado quejas sobre García después de escuchar sobre mi caso a través de la red interna del colegio médico. Dijo que la investigación se había expandido significativamente, y García ahora enfrentaba suspensión potencial de licencia en lugar de solo una reprimenda. El colegio médico estaba tratando esto como un patrón de mala conducta en lugar de incidentes aislados, lo que significaba consecuencias mucho más serias. Janelle me explicó lo que pasaría después, incluyendo una audiencia formal donde García tendría que responder a todas las quejas juntas. Dijo que el calendario era probablemente 3 a 4 meses antes de que la fecha de audiencia fuera programada, pero la investigación se estaba moviendo más rápido de lo usual debido al número de víctimas que se acercaban.
Lucas me llamó una semana después y preguntó si podía encontrarme en la oficina de Gabriela para discutir algo importante que había encontrado. Conduje allí la tarde siguiente y encontré a ambos esperando en la sala de conferencias con archivos esparcidos por la mesa. Lucas explicó que había rastreado 2 expacientes de García que habían presentado quejas años atrás y aceptado acuerdos confidenciales. Ambas mujeres habían firmado acuerdos que les impedían discutir sus experiencias públicamente, pero estaban dispuestas a hablar con nosotros privadamente para ayudar a construir el caso. Lucas había grabado sus declaraciones con su permiso y reprodujo el audio para mí mientras Gabriela tomaba notas. La primera mujer describió un examen casi idéntico al mío, donde García le dijo que su novio la dejaría si no perdía peso y se hacía procedimientos cosméticos. La segunda mujer dijo que García le había mostrado fotos de antes y después de otras pacientes y sugirió que su esposo probablemente engañaba debido a su apariencia. Ambas mujeres estaban en lágrimas durante partes de sus declaraciones, y ambas dijeron que habían aceptado los acuerdos porque se sentían impotentes y querían que toda la cosa terminara. Escuchar sus historias me hizo darme cuenta de cuán calculado era el comportamiento de García, cómo sabía exactamente qué decir para hacer que las mujeres vulnerables se sintieran sin valor. Lucas dijo que aún estaba tratando de encontrar otras expacientes que podrían haber llegado a acuerdos silenciosamente. Y Gabriela dijo que estas declaraciones serían cruciales para probar que García tenía una larga historia de esta conducta. El patrón se volvió obvio una vez que pusimos todas las quejas cronológicamente. García, específicamente, se dirigía a mujeres que percibía como con sobrepeso o que no cumplían con sus estándares de atractivo. Sus comentarios siempre estaban enmarcados como preocupación médica o consejo matrimonial, lo que le daba cobertura para afirmar que solo era un doctor cariñoso con mala manera de tratar pacientes. Pero la consistencia a través de diferentes pacientes durante 8 años mostró que esto no era accidental o bien intencionado. Era acoso sistemático disfrazado como consejo médico, y la práctica lo había habilitado llegando a acuerdos silenciosamente en lugar de disciplinarlo o reportarlo al colegio médico. Gabriela dijo que este patrón sería la fundación de nuestra demanda porque probaba que la práctica sabía que García era peligroso y lo mantuvo en el personal. De todos modos, Gabriela presentó la demanda formal 3 semanas después contra García y la práctica médica. La queja argumentaba que la práctica era responsable por mantener conscientemente un doctor con una historia documentada de abuso de pacientes. Me envió una copia del archivo y leí a través del lenguaje legal, describiendo todo lo que García me había hecho y a las otras mujeres. Verlo escrito en documentos oficiales de la corte lo hizo sentir más real de alguna manera, como validación de que esto no estaba solo en mi cabeza o que estaba siendo demasiado sensible. Las noticias locales tomaron la historia 2 días después del archivo, aunque no usaron mi nombre o detalles identificativos. El titular era sobre un ginecólogo enfrentando múltiples quejas por conducta inapropiada durante exámenes, y el artículo mencionó la demanda sin entrar en detalles gráficos. Después de que la historia de noticias se emitió, el teléfono de Gabriela empezó a sonar constantemente. 4 mujeres más contactaron su oficina dentro de la primera semana, todas describiendo experiencias similares con García. Una mujer dijo que le había dicho durante un examen prenatal que el peso del embarazo estaba arruinando su cuerpo y su esposo la resentiría por ello. Otra dijo que García había comentado sobre su arreglo personal y sugirió que visitara el salón de su esposa para mantenimiento. El alcance de la mala conducta de García era mucho más grande de lo que alguien había realizado. Gabriela dijo que ahora estábamos viendo potencialmente 8 a 10 víctimas abarcando al menos 8 años de práctica, y estaba considerando si convertir esto en una demanda de clase para hacer responsable a la práctica por la extensión completa del daño que habían permitido. La práctica médica finalmente suspendió a García sin paga 5 días después de que la 4ª mujer se acercara. Su abogado llamó a Gabriela pidiendo una reunión de acuerdo para discutir términos más serios. Gabriela me dijo que esta era la primera señal de que estaban realmente asustados porque antes de esto habían estado tratando toda la cosa como una molestia que podían pagar para que se fuera. Ahora estaban enfrentando un escándalo público con múltiples víctimas y un doctor cuya licencia estaba a punto de ser suspendida. Dijo que teníamos influencia significativa ahora y podíamos empujar por cambios institucionales reales como parte de cualquier acuerdo, no solo dinero. Tuve mi sesión regular de terapia con Aliyah el día después de que García fue suspendido, y algo cambió durante nuestra conversación. Pude articular claramente que los comentarios de García no eran sobre mi salud o mi matrimonio en absoluto. Eran sobre ejercer poder sobre mí cuando estaba en mi posición más vulnerable, usar su posición como doctor para hacerme sentir sin valor y asustada. Entender esto me ayudó a separar su abuso de mi valor propio real, porque sus palabras no tenían nada que ver con la realidad y todo que ver con su necesidad de controlar y menospreciar a las mujeres.
Aliyah dijo que esto era un avance mayor en mi proceso de sanación. Reconocer que el problema era su abuso de poder en lugar de algo malo conmigo. Mi esposo y yo empezamos a tener conversaciones más largas sobre cómo todo el incidente había afectado nuestra relación. Admitió una noche mientras estábamos haciendo la cena que había estado luchando con ira y culpa desde la confrontación en la sala de espera. Se sentía impotente viendo a García seguirme y decir esas cosas. Y siguió repitiendo el momento, preguntándose si debería haber hecho algo diferente. Le dije que lo había manejado perfectamente sacándome de ahí y apoyando mis decisiones sobre cómo responder, pero dijo que el sentimiento de impotencia lo estaba comiendo. Sugerí que él también hablara con alguien. Tal vez encontrar un terapeuta que pudiera ayudarlo a procesar la ira y culpa que estaba cargando. Aceptó considerarlo y me sentí aliviada de que estuviera dispuesto a buscar apoyo en lugar de solo tratar de resistirlo. Janelle llamó a principios de diciembre para decirme que el colegio médico había programado la audiencia formal de García para fines de enero. Dijo que necesitaría testificar sobre lo que pasó durante mi examen junto con las otras pacientes que habían presentado quejas. El pensamiento de testificar hizo que mi pecho se apretara y mis manos temblaran, pero sabía que era necesario si queríamos que García realmente perdiera su licencia, en lugar de solo recibir una palmada en la muñeca. Janelle me explicó cómo sería la audiencia y qué tipos de preguntas debería esperar. Y prometió que los miembros del consejo tomaban estos casos en serio y me tratarían con respeto. Colgué sintiéndome asustada, pero determinada, porque esta era mi oportunidad de asegurarme de que García nunca le hiciera esto a otra mujer de nuevo. Gabriela pasó 3 horas conmigo la semana antes de la audiencia, sentada frente a mí en su mesa de conferencia, con un bloc legal amarillo lleno de preguntas. Me pidió que describiera el cuarto de examen, qué llevaba puesto, dónde estaba García, exactamente lo que dijo palabra por palabra. Tropecé con algunos detalles al principio, porque revivirlo hizo que mi garganta se apretara, pero siguió redirigiéndome de vuelta a los hechos, en lugar de sentimientos. Me dijo que el colegio médico haría preguntas similares, y necesitaba mantenerme calmada y específica, no dejar que mis emociones me hicieran sonar poco confiable. Practicamos mis respuestas hasta que pude recitar el cronograma sin llorar o enojarme, solo declarando lo que pasó como si estuviera leyendo de un reporte. Gabriela me recordó que había dado el mismo relato a la gerente de la oficina, a Janelle, a Lucas y ahora a ella, y esa consistencia me hacía creíble sin importar lo que el abogado de García tratara de afirmar. Dijo que mi memoria detallada de sus palabras exactas, hasta el comentario del descuento de ama de casa desesperada, mostraba que no estaba exagerando o inventando cosas. Al final de nuestra sesión de práctica, me sentí más preparada que asustada, como si tuviera una armadura hecha de hechos que García no podía romper. El cuarto de audiencia era más pequeño de lo que esperaba, más como un cuarto de conferencia que una sala de tribunal, con una mesa larga donde 5 miembros del colegio médico se sentaron con carpetas y laptops. García se sentó en una mesa del lado izquierdo con su abogado, un hombre en un traje caro que siguió susurrándole. Me senté en una mesa de la derecha con Gabriela, mis manos dobladas en mi regazo para evitar que temblaran. La presidenta del consejo, una mujer con cabello gris tirado hacia atrás apretado, me pidió que declarara mi nombre y describiera lo que pasó durante mi cita. Miré directamente a ella en lugar de a García y le conté todo, empezando con estar en los estribos cuando hizo el comentario sobre mi esposo, mereciendo mejor. García se movió en su silla y escribió algo en un bloc de notas. Su expresión molesta como si esto fuera una pérdida de tiempo. Su abogado objetó 2 veces, diciendo que estaba caracterizando la intención de García en lugar de solo reportar hechos. Pero la presidenta del consejo lo rechazó ambas veces. Ver a García verse irritado en lugar de arrepentido realmente hizo más fácil seguir hablando porque probó que aún no pensaba que había hecho algo malo. Describí cada comentario que hizo, la tarjeta de presentación para el salón de su esposa, cómo me siguió a la sala de espera, lo que le dijo a mi esposo. Los miembros del consejo tomaron notas e hicieron preguntas aclaratorias sobre si Carmen estuvo presente todo el tiempo y si le había pedido que parara. Cuando terminé, la presidenta me agradeció y dijo que Carmen testificaría después. Carmen entró llevando uniforme médico de su nuevo trabajo y se sentó en la silla que acababa de dejar. Miró directamente a los miembros del consejo cuando habló, su voz firme y profesional. Confirmó que estuvo en el cuarto de examen todo el tiempo y escuchó todo lo que García me dijo. Describió cómo trató de redirigirlo mencionando otros pacientes, cómo sugirió que continuáramos con el examen, pero la ignoró completamente. Luego dijo que esta no era la primera vez que lo había visto hacer comentarios inapropiados a pacientes sobre su peso o apariencia, que había reportado preocupaciones a la gerente de la oficina 2 veces antes, pero nada cambió. El abogado de García saltó y objetó,
diciendo que las otras observaciones de Carmen no eran relevantes a mi queja específica. Pero la presidenta del consejo dijo que eran absolutamente relevantes para establecer un patrón de comportamiento, y le dijo a Carmen que continuara. Carmen describió otros 2 incidentes en detalle, incluyendo uno donde García le dijo a una paciente que sus estrías eran repugnantes y su esposo probablemente no podía mirarla desnuda más. Los miembros del consejo intercambiaron miradas y escribieron más notas. El testimonio de Carmen como profesional médico tuvo peso que el mío solo no podía tener porque no tenía razón para mentir y todo que perder, hablando contra un doctor con el que había trabajado. Después de que Carmen terminó, otras 3 mujeres testificaron una por una sobre sus experiencias con García. La primera mujer, que se veía de mi edad, describió cómo García comentó sobre su vello púbico durante un examen de rutina y sugirió que su novio la preferiría depilada. La segunda mujer, mayor con rayas grises en su cabello, dijo que García le dijo que mujeres de su edad no deberían dejarse ponerse flácidas porque las hacía poco atractivas a sus esposos. La tercera mujer, más joven y visiblemente nerviosa, explicó que García había hecho comentarios sobre el tamaño de sus senos y preguntó si había considerado implantes para mantener a su pareja interesada. Cada historia siguió el mismo patrón. García usando su posición como doctor para hacer comentarios degradantes disfrazados como preocupación médica o consejo de relación. Los miembros del consejo se veían más perturbados con cada testimonio. La presidenta femenina presionando sus labios juntos en una línea delgada y el hombre al final sacudiendo su cabeza ligeramente. García siguió escribiendo notas y susurrando a su abogado, pero su cara se estaba poniendo roja y su mandíbula estaba tensa. Para cuando la tercera paciente terminó, el cuarto se sentía pesado con el peso de todas estas violaciones apiladas juntas. Prueba de que esto no era sobre mi sensibilidad o malentendido, sino sobre el abuso sistemático de García de pacientes vulnerables. El abogado de García se levantó para su turno y argumentó que los comentarios de su cliente eran observaciones médicas legítimas entregadas con opciones de palabras desafortunadas. Dijo que los doctores tenían el deber de discutir peso, higiene y factores de estilo de vida que afectaban la salud y que algunos pacientes eran excesivamente sensibles a consejos médicos necesarios. Sacó estudios en su laptop sobre obesidad y satisfacción de relación, tratando de probar que García estaba citando investigación real. Pero cuando García mismo tomó el estrado para testificar, todo lo que su abogado había construido se desplomó. La presidenta del consejo le preguntó a García si entendía por qué sus comentarios podrían haber sido inapropiados, y dijo que los pacientes necesitaban escuchar verdades duras, incluso si lastimaba sus sentimientos. Preguntó si pensaba que era profesional comentar sobre la apariencia estética de una paciente durante un examen, y dijo que estaba tratando de motivarme a cuidarme mejor para mi matrimonio. Su tono era defensivo y despectivo, como si los miembros del consejo estuvieran reaccionando exageradamente, justo como había hecho yo. Uno de los miembros masculinos del consejo le preguntó directamente a García si pensaba que decirle a una paciente que su esposo merecía mejor era consejo médico apropiado. Y García realmente dijo que sí, que a veces tácticas de shock eran necesarias para llegar a gente en negación sobre su salud. Su abogado trató de interrumpir y redirigir, pero García siguió hablando, diciendo que había ayudado a docenas de pacientes a mejorar sus vidas siendo honesto sobre sus deficiencias físicas. Cada respuesta lo hacía verse peor, probando que genuinamente creía que tenía el derecho de juzgar y avergonzar pacientes bajo el pretexto de cuidado médico. Los miembros del consejo se fueron a deliberar y nos sentamos en el pasillo por 2 horas. García y su abogado se quedaron en el cuarto de audiencia. Mandé mensajes a mi esposo con actualizaciones y Gabriela hizo llamadas telefónicas, mientras Carmen se sentó conmigo en la banca, ambas no diciendo mucho. Cuando los miembros del consejo nos llamaron de vuelta, la presidenta leyó de una declaración preparada. Dijo que el consejo encontró evidencia clara y convincente de que García había violado estándares de ética profesional haciendo comentarios personales inapropiados a múltiples pacientes durante exámenes médicos. Dijo que su comportamiento constituía un patrón de acoso que creó un ambiente hostil y degradante para pacientes buscando cuidado médico necesario. Luego anunció su decisión de suspender la licencia médica de García por un mínimo de 2 años con reintegración solo posible después de completar entrenamiento de ética y trabajar bajo supervisión por 1 año adicional. No era permanente, pero era significativo, sacándolo de la práctica por años y poniendo condiciones en su regreso. La cara de García fue de roja a pálida, y su abogado empezó a hablar sobre apelaciones. La presidenta continuó que el consejo también estaba refiriendo el caso al procurador general estatal para investigación criminal potencial de abuso de pacientes. Sentí a Gabriela apretar mi mano bajo la mesa. Afuera del cuarto de audiencia,
Dos de las otras pacientes que testificaron se acercaron a mí y Gabriela. La mujer más joven preguntó si podía unirse a mi demanda civil contra la práctica, porque quería que también fueran responsabilizados. La mujer mayor dijo lo mismo, que la suspensión de licencia era buena, pero la práctica necesitaba pagar por habilitar a García todos estos años. Gabriela explicó que podríamos perseguir un enfoque de acción de clase donde todas las víctimas demandáramos juntas, lo que sería más fuerte que casos individuales y forzaría a la práctica a tomar responsabilidad institucional. Dijo que las acciones de clase también significaban que podíamos demandar cambios de política más amplios que protegerían pacientes futuras, no solo obtener compensación individual. Ambas mujeres dijeron que estaban interesadas, y Gabriela tomó su información de contacto. Parada en ese pasillo con otras mujeres que habían pasado por el mismo abuso, me sentí menos sola de lo que había estado desde que toda la cosa empezó. Ya no éramos solo víctimas individuales, sino un grupo demandando cambio. 2 semanas después de la audiencia, Gabriela llamó para decir que la compañía de seguros de la práctica médica había hecho una oferta seria de acuerdo. Vino a mi casa con una carpeta llena de documentos y se sentó en mi mesa de cocina explicando los términos. La oferta incluía compensación financiera para cada demandante basada en la severidad de nuestros casos, más un fondo colectivo para cubrir costos de terapia para cualquiera que lo necesitara. Más importante, la práctica aceptó implementar nuevos protocolos de seguridad de pacientes, incluyendo acompañantes obligatorios para todos los exámenes íntimos, un sistema de retroalimentación confidencial para pacientes para reportar preocupaciones y entrenamiento de ética anual para todo el personal. También acordaron publicar estas políticas públicamente en su sitio web y en la sala de espera. Gabriela dijo que la compañía de seguros quería llegar a un acuerdo ahora para evitar un juicio que expondría más detalles sobre cuánto tiempo habían sabido sobre el comportamiento de García y no hecho nada. Las cantidades de compensación eran sustanciales, suficientes para cubrir mis costos de terapia con Aliyah por años, más dinero sobrando. Pero aceptar el acuerdo significaba ningún juicio, ningún testimonio público en sala de tribunal sobre el que los periódicos pudieran reportar. Gabriela extendió los documentos del acuerdo por mi mesa y me guió a mí y las otras demandantes a través de cada detalle. Durante una llamada de conferencia, explicó que esta era una oferta fuerte que lograba la mayoría de lo que queríamos, dinero real y cambios de política reales que podrían prevenir que pacientes futuras experimentaran lo que nosotras hicimos. Pero también dijo que la decisión era completamente nuestra para hacer, que apoyaría cualquier cosa que eligiéramos. Las otras mujeres en la llamada hicieron preguntas sobre si el acuerdo sería registro público y si aún podíamos hablar sobre nuestras experiencias después. Gabriela confirmó que el acuerdo mismo sería público, pero nuestras cantidades de compensación individuales permanecerían confidenciales y no había orden de silencio que nos impidiera compartir nuestras historias. Una mujer dijo que quería que la práctica admitiera falta públicamente, no solo aceptar cambios de política. Gabriela explicó que el acuerdo incluía disculpas formales, reconociendo su falla en proteger pacientes y su compromiso a hacerlo mejor. Acordamos pensarlo por unos días antes de decidir como grupo. Lo hablé con mi esposo esa noche mientras hacíamos la cena, cortando vegetales y discutiendo si el acuerdo se sentía como justicia suficiente. Dijo que García perdiendo su licencia era enorme, que la suspensión significaba que no podía lastimar a nadie más por años. Estuve de acuerdo, pero parte de mí aún quería un juicio donde todo saldría públicamente, donde un juez validaría cuán malo era su comportamiento. Mi esposo señaló que ya habíamos logrado consecuencias significativas, que García estaba suspendido y la práctica estaba implementando reformas reales. En mi próxima sesión de terapia, le pregunté a Aliyah qué pensaba sobre el acuerdo. Me recordó que el cierre no siempre viene de validación externa, sino de paz interna, y preguntó si aceptar el acuerdo o ir a juicio me ayudaría a sanar mejor. Me di cuenta de que arrastrar esto por meses o años de preparación de juicio me mantendría atascada en modo víctima, mientras aceptar el acuerdo y seguir adelante me permitiría reclamar mi vida. La suspensión de licencia y reformas obligatorias se sintieron como cambio significativo que duraría más allá de mi caso individual. Llamé a cada una de las otras mujeres individualmente durante los próximos 2 días para hablar sobre la oferta de acuerdo. La mayoría de ellas sonaron aliviadas de finalmente tener un final a la vista. Una mujer llamada Sara dijo que no podía enfrentar un juicio donde tendría que testificar públicamente sobre lo que le pasó. Otra mujer dijo que el dinero la ayudaría a pagar por la terapia que necesitaba para procesar todo. Programamos una llamada de conferencia con Gabriela para la tarde siguiente para tomar nuestra decisión final como grupo. Durante esa llamada, fuimos alrededor y cada mujer compartió sus pensamientos. Todas estuvieron de acuerdo en que la compensación era justa y que los cambios de política se sentían significativos. Nadie quería seguir peleando solo para pelear.
Gabriela nos recordó que ya habíamos logrado algo enorme con la suspensión de licencia y que el acuerdo crearía protecciones duraderas para pacientes futuras. Tomamos una votación y fue unánime. Todas nosotras aceptamos los términos del acuerdo. Gabriela dijo que notificaría a los abogados de la práctica médica y empezaría el proceso de papeleo. Toda la cosa sería finalizada dentro de unas semanas. Los documentos del acuerdo llegaron a la oficina de Gabriela unos 10 días después. Me guió a través de cada página durante una cita, explicando qué significaba cada sección. Las cantidades de compensación estaban basadas en una fórmula que consideró cuán severa había sido la experiencia de cada mujer y cuánto había afectado su vida. Mi cantidad era sustancial debido a cuán agresivo y prolongado había sido el acoso durante mi examen. También había un fondo colectivo, específicamente para costos de terapia, que cualquiera de nosotras podía acceder por hasta 5 años. La sección de cambios de política era detallada y específica. La práctica médica tenía que implementar acompañantes obligatorios para todos los exámenes íntimos, empezando inmediatamente. Tenían que crear un sistema de retroalimentación de pacientes donde gente podía reportar preocupaciones anónimamente. Tenían que establecer una política de tolerancia cero para cualquier conducta inapropiada por personal médico. Más importante, tenían que conducir entrenamiento anual sobre límites profesionales y dignidad de pacientes con un consultor de ética médica independiente supervisando el programa. Gabriela señaló que estos cambios protegerían pacientes mucho después de que nuestros casos individuales fueran resueltos. La práctica también tenía que publicar sus nuevas políticas de seguridad de pacientes en su sitio web y en sus salas de espera. Todo sería público y transparente. Firmé el acuerdo de acuerdo justo ahí en su oficina. Mi mano tembló un poco mientras escribía mi nombre, pero me sentí bien sobre la decisión. El pago del acuerdo llegó unas 3 semanas después. Abrí el sobre de la compañía de seguros de la práctica médica y encontré un cheque junto con una carta formal de los propietarios de la práctica. La carta reconoció su falla en proteger pacientes de conducta inapropiada. Dijo que tomaron responsabilidad completa por no abordar preocupaciones sobre ciertos miembros del personal antes. Los comprometió a crear una cultura donde dignidad y seguridad del paciente vinieran primero. Las disculpas se sintieron genuinas, no como lenguaje legal escrito por abogados tratando de evitar responsabilidad. La leí 2 veces y luego se la mostré a mi esposo. Dijo que sonaba como si realmente entendieran lo que habían hecho mal. El dinero era suficiente para cubrir varios años de terapia con Aliyah, más pagar algunas cuentas médicas que habíamos estado cargando. Deposité el cheque y programé mi próxima cita de terapia para la semana siguiente. Con el caso legal finalmente resuelto, me enfoqué más en mi propia sanación. Aliyah y yo trabajamos a través de la ansiedad que aún sentía sobre citas médicas. Me dio herramientas para manejar el pánico cuando tenía que ver doctores. Practicamos qué diría si algún profesional médico me hiciera sentir incómoda de nuevo. Aprendí que podía dejar una cita en cualquier momento, que podía pedir un proveedor diferente, que tenía derechos incluso en situaciones médicas vulnerables. Después de unos meses de este trabajo, me sentí lista para programar un físico con un nuevo doctor. Mi viejo médico de atención primaria se había retirado el año anterior, así que necesitaba establecer cuidado con alguien nuevo. De todos modos, pedí recomendaciones a amigos, y varias personas sugirieron un doctor llamado Jennifer Huang. Tenía aproximadamente mi edad, tenía excelentes reseñas en línea y se especializaba en salud de mujeres. Llamé a su oficina y programé una cita para el mes siguiente. La recepcionista fue amigable y preguntó si tenía preocupaciones específicas o acomodaciones que necesitara. Aprecié que preguntara. La cita con Jennifer Huang fue todo lo que mi experiencia con García no fue. Se presentó y me estrechó la mano antes de empezar el examen. Explicó cada paso del físico antes de hacerlo y pidió permiso para proceder. Se enfocó enteramente en mi salud, preguntando sobre mi historia médica y cualquier síntoma que había estado experimentando. Cuando hizo las porciones del examen físico, fue profesional y eficiente. Nunca comentó sobre mi apariencia, excepto para notar observaciones clínicas relevantes a mi salud. Preguntó sobre mis niveles de estrés y patrones de sueño, porque esas cosas afectaban el bienestar general. Recomendó algunos trabajos de sangre de rutina para revisar mis niveles de vitaminas y función tiroidea. Toda la cita se sintió respetuosa y segura. Dejé su oficina sintiéndome como si hubiera sido tratada como una persona, no juzgada o evaluada. La experiencia positiva me ayudó a reconstruir confianza de que no todos los profesionales médicos abusarían de su poder. Programé mi próximo examen anual antes de irme y realmente me sentí bien al respecto. Unas semanas después de mi cita con Jennifer Huang, recibí un mensaje de texto de Carmen. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Nos encontramos para café en un lugar a mitad de camino entre nuestras casas.
Carmen se veía diferente de cómo había estado en la práctica médica, más relajada y menos estresada. Me dijo que estaba dejando la práctica donde García había trabajado. Había aceptado una posición en una clínica de salud de mujeres que tenía mejores estándares éticos y realmente valoraba a su personal. Me agradeció por presentarme sobre lo que pasó, porque me dio el valor para demandar un mejor ambiente de trabajo. Dijo que verme pelear de vuelta la hizo darse cuenta de que no tenía que quedarse en un lugar que toleraba comportamiento inapropiado. Su nueva clínica tenía protocolos estrictos para seguridad de pacientes y el personal era alentado a hablar si veían problemas. Se sentía bien sobre ir a trabajar ahí. Le dije que estaba orgullosa de ella por hacer el cambio y que había sido valiente hablar como testigo en mi caso. Hablamos por más de 1 hora sobre cómo toda la situación había afectado a ambas. Admitió que había perdido sueño por no intervenir más fuertemente durante mi examen. Le recordé que sí intervino y que su testimonio había sido crucial. Intercambiamos números y prometimos mantenernos en contacto. Aproximadamente un mes después de que el acuerdo fue finalizado, recibí un email de una organización de advocacy de pacientes de la que nunca había escuchado. Habían aprendido sobre mi caso a través de los documentos públicos del acuerdo y querían saber si estaría interesada en hablar en una de sus reuniones. El grupo ayudaba a gente a navegar quejas médicas y les enseñaba cómo defenderse en entornos de atención médica. Se reunían mensualmente y traían oradores que habían abogado exitosamente por sí mismos o otros. Pensé sobre ello por unos días antes de responder. La idea de compartir mi experiencia públicamente se sentía aterradora, pero también potencialmente significativa. Lo hablé con Aaliyah durante nuestra próxima sesión. Señaló que me había movido de ser una víctima a ser una sobreviviente, a potencialmente ser una abogada por otros. Decidí decir que sí. El compromiso de hablar fue programado para 6 semanas fuera, dándome tiempo para prepararme. Trabajé con Aaliyah en lo que quería decir y cómo contar mi historia de una manera que ayudaría a otros sin retraumatizarme. La organización me envió un esquema de temas que esperaban que cubriera, incluyendo cómo presentar quejas, qué esperar durante investigaciones y cómo protegerse emocionalmente a través del proceso. Mi esposo sugirió que tomáramos un viaje de fin de semana para celebrar que el caso estaba resuelto. No habíamos tenido relajación real desde el incidente 4 meses antes. Reservó una cabaña en las montañas aproximadamente 2 horas de distancia. Nos fuimos un viernes por la tarde y pasamos el fin de semana haciendo senderismo, leyendo y simplemente estando juntos sin el estrés de procedimientos legales colgando sobre nosotros. El sábado por la noche, nos sentamos en la cubierta de la cabaña viendo el atardecer. Mi esposo me dijo que estaba orgulloso de cómo había peleado contra lo que pasó. Dijo que verme abogar por mí misma lo hizo amarme aún más. Admitió que se había sentido indefenso durante mucho del proceso, queriendo arreglar cosas, pero sabiendo que esta era mi batalla para pelear. Le dije que su apoyo había significado todo, que saber que me creía y estaba de mi lado me dio la fuerza para seguir adelante. Hablamos sobre cómo toda la experiencia nos había cambiado como individuos y como pareja. Ambos estuvimos de acuerdo en que nos comunicábamos mejor ahora, que pasar por algo difícil juntos había fortalecido nuestra relación. El fin de semana se sintió como un reinicio, una oportunidad de recordar quiénes éramos más allá del trauma y batallas legales. 2 semanas después de nuestro viaje, recibí una llamada telefónica de Janelle del colegio médico. Tenía noticias sobre García. Decidió no perseguir reintegración después de que su periodo de suspensión terminara. Esencialmente, estaba renunciando a su licencia médica en lugar de pasar por el proceso de probar que había cambiado y merecía practicar de nuevo. Su carrera médica había terminado. Janelle también me dijo que otros 2 doctores en su práctica anterior habían dejado siguiendo investigaciones internas. La práctica había mirado su conducta después del acuerdo y encontrado patrones preocupantes con ambos. Habían renunciado antes de enfrentar disciplina formal. Toda la cultura en esa práctica fue desmantelada y reconstruida. Janelle dijo que mi queja había disparado un examen mucho más grande de cómo esa oficina operaba. Me agradeció por presentarme y dijo que casos como el mío ayudaban a proteger pacientes futuras, incluso más allá de la situación individual. Sentí un sentido de cierre, escuchando que García no estaría tratando pacientes más. El pensamiento de él continuando practicar me había molestado incluso después del acuerdo. La práctica médica publicó sus nuevos protocolos de seguridad de pacientes en su sitio web aproximadamente un mes después de que el acuerdo fue finalizado. Enviaron una declaración pública a puntos de venta de medios locales anunciando los cambios. La declaración reconoció fallas pasadas en proteger pacientes y delineó su compromiso a hacerlo mejor. Los nuevos protocolos incluían acompañantes obligatorios para todos los exámenes íntimos, sin excepciones. Crearon un sistema de retroalimentación de pacientes
donde gente podía reportar preocupaciones, ya sea directamente o anónimamente, a través de un servicio de terceros. Establecieron una política de tolerancia cero para cualquier conducta inapropiada por personal médico, con suspensión inmediata pendiente de investigación para cualquier queja. Se comprometieron a entrenamiento anual sobre límites profesionales y dignidad de pacientes, supervisado por un consultor de ética médica independiente que reportaría directamente a los propietarios de la práctica. La declaración incluía información de contacto para el consultor de ética, así pacientes podían contactar directamente si era necesario. Leer la declaración pública se sintió validante. Estas no eran solo promesas privadas hechas en un acuerdo de acuerdo. Eran compromisos públicos por los cuales la práctica sería responsabilizada por mantener. Aproximadamente 3 semanas después de que el acuerdo cerró, Gabriela me reenvió un email de una mujer llamada Sara, que había visto la cobertura de noticias sobre mi caso. Escribió que había sido paciente de García 4 años atrás. Y había hecho comentarios sobre su cuerpo durante su examen postparto que la hicieron sentir terrible sobre sí misma. Había cambiado doctores, pero nunca lo reportó porque pensó que tal vez estaba siendo demasiado sensible. Leer sobre mi caso la ayudó a entender que lo que le pasó no estaba bien. Me agradeció por hablar y dijo que saber que otras mujeres experimentaron lo mismo validó sentimientos que había estado cargando por años. Gabriela me envió otros 2 emails así durante los próximos días. Una mujer dijo que García le dijo durante un examen de rutina que su esposo probablemente ya no se sentía atraído a ella debido a estrías. Otra dijo que había comentado sobre sus opciones de arreglo personal de una manera que la hizo sentir repugnante. Ambas mujeres habían cambiado doctores, pero asumido que eran incidentes aislados. Querían que supiera que presentarme ayudó a procesar sus propias experiencias y reconocer el patrón. Lloré leyendo esos mensajes, pero fueron lágrimas buenas. Saber que mi queja ayudó a otras mujeres a entender que no estaban solas hizo que todo por lo que pasé se sintiera valioso. 6 meses después del incidente en la oficina de García, me desperté un sábado por la mañana y me di cuenta de que había dormido toda la noche sin pesadillas. Hice café y me senté en el porche trasero viendo salir el sol y noté que me sentía genuinamente bien. No solo sobreviviendo, sino realmente andando bien. Mi rutina matutina se sintió normal de nuevo en lugar de algo que tenía que forzarme a pasar. Programé una cita dental sin tener un ataque de pánico sobre estar vulnerable en un entorno médico. Fui de compras y no evité el pasillo donde vendían revistas de fitness porque verlas no disparaba flashbacks a los comentarios de García. El trauma no había desaparecido completamente, pero había dejado de controlar mi vida diaria. Podía pensar sobre lo que pasó sin que mi pecho se apretara y mis manos temblaran. Podía hablar sobre el caso sin sentir como si pudiera llorar. El peso que había estado cargando por meses empezó a levantarse y pude respirar más fácil. Decidí escribir una reseña detallada sobre mi experiencia en 3 sitios web diferentes de calificación médica. Usé mi nombre real porque quería que otros pacientes supieran que esto realmente pasó y no era solo una queja anónima. Describí exactamente lo que García dijo durante mi examen y expliqué el proceso completo de reportarlo a través del colegio médico y presentar una demanda civil. Delineé los términos del acuerdo, incluyendo su suspensión de licencia y los cambios de política en la práctica. Terminé cada reseña diciendo que si un doctor te hace sentir incómoda durante un examen, confía en tus instintos y repórtalo porque mereces mejor cuidado. Dentro de 2 semanas, otros 4 pacientes agregaron sus propias reseñas sobre experiencias incómodas con García. Una mujer describió cómo la había presionado a conseguir procedimientos cosméticos durante lo que debería haber sido un chequeo de rutina. Otra detalló comentarios que hizo sobre su peso que no tenían nada que ver con sus preocupaciones médicas reales. El patrón se volvió visible a cualquiera que mirara sus calificaciones, y las reseñas crearon un registro público que no podía ser borrado o arreglado con acuerdos de confidencialidad. Mi esposo y yo estábamos sentados en el sofá una noche, viendo una película cuando la pausó, y dijo que quería hablar sobre algo. Me dijo que pasar por toda la situación con el caso de García había cambiado nuestro matrimonio, de maneras que no esperaba. No cambios malos, sino reales. Dijo que verme pelear por mí misma y tomar decisiones sobre el proceso legal sin necesitar que me rescatara o me dijera qué hacer, lo hizo respetarme aún más de lo que ya lo hacía. Admitió que temprano en nuestra relación, a veces había tratado de resolver problemas por mí en lugar de apoyarme mientras los resolvía yo misma. El caso le enseñó cómo presentarse por mí sin tratar de controlar mis opciones. Hablamos por más de 1 hora sobre cómo nos comunicamos diferente ahora y cómo somos mejores discutiendo temas difíciles sin uno de nosotros cerrándose o poniéndose defensivo. Ambos estuvimos de acuerdo en que navegar una crisis juntos había fortalecido nuestra relación porque aprendimos que podíamos manejar cosas duras como equipo. El trauma de lo que pasó era real,
pero llevó a crecimiento en nuestro matrimonio que no habría pasado de otra manera. En mi próxima sesión de terapia con Aliyah, sugirió que probáramos movernos a citas mensuales en lugar de sesiones semanales. Dijo que había hecho progreso significativo en procesar el trauma y desarrollar herramientas para manejar ansiedad alrededor de entornos médicos. Me sentí nerviosa sobre reducir nuestras sesiones porque la terapia había sido un ancla tan importante para mí durante los últimos 6 meses. Aliyah me recordó que siempre podía aumentar la frecuencia de nuevo si lo necesitaba y que espaciar sesiones era una señal de sanación, no abandono. Señaló que cuando empezamos a trabajar juntas, estaba en modo crisis, apenas funcionando y aterrorizada de todas las citas médicas. Ahora estaba de vuelta a mis rutinas regulares, durmiendo bien e incluso haciendo voluntariado para ayudar a otras personas a navegar quejas médicas. Dijo que me había movido a través de 3 fases distintas de víctima a sobreviviente a abogada, y esa transición mostró crecimiento real. Escucharla enmarcar mi progreso de esa manera me hizo darme cuenta de cuán lejos había realmente llegado. Acepté probar sesiones mensuales y dejé su oficina sintiéndome orgullosa de mí misma en lugar de asustada. Me uní a una organización de advocacy de derechos de pacientes llamada Medical Justice Alliance, que trabaja para mejorar responsabilidad en atención médica. Necesitaban voluntarios para ayudar a otras personas a navegar el proceso de quejas cuando experimentan maltrato médico. Mi experiencia con la investigación del colegio médico y demanda civil me hizo un recurso valioso porque entendía cuán abrumador y confuso puede ser el sistema. Empecé a tomar llamadas de gente que había tenido experiencias malas con doctores y no sabía qué opciones tenían. Los guié a través de los pasos de presentar quejas, expliqué qué esperar durante investigaciones y los conecté con abogados que se especializaban en mala práctica médica. Ayudar a otras personas a abogar por sí mismas se sintió empoderador de una manera que no esperaba. Cada llamada que tomé me recordó que hablar sobre García no solo me había ayudado, sino creó un camino para otros a seguir. La comunidad médica local empezó a implementar cambios en respuesta a mi caso y la publicidad alrededor de él. Otras 3 prácticas médicas en el área anunciaron nuevos sistemas de retroalimentación de pacientes donde gente podía reportar preocupaciones, ya sea directamente o a través de servicios anónimos de terceros. El hospital donde García había tenido privilegios antes de mudarse a práctica privada actualizó sus políticas para incluir entrenamiento de ética obligatorio para todos los médicos. Una coalición de proveedores de salud de mujeres publicó nuevos estándares para conducta profesional durante exámenes íntimos, incluyendo requisitos para acompañantes y protocolos de consentimiento explícito. El Boletín de la Sociedad Médica presentó un artículo sobre mantener dignidad de pacientes y respetar límites que hizo referencia a mi caso sin nombrarme específicamente. Gabriela me dijo que efectos de ondulación de casos de responsabilidad como el mío a menudo alcanzan más allá de la situación individual y empujan comunidades enteras a examinar sus prácticas. Ver cambios de política reales pasar a través de múltiples instituciones me hizo sentir que la pelea había valido la pena. Programé mi próximo examen anual con mi nuevo doctor sin sentirme ansiosa sobre ello por primera vez desde el abuso de García. Caminé a la oficina y llené los formularios de admisión y me senté en la sala de espera leyendo una revista como si no fuera gran cosa. Cuando la enfermera llamó mi nombre, la seguí hacia atrás sin mis manos temblando o mi corazón acelerándose. Durante el examen, abogué por mí misma haciendo preguntas sobre lo que mi doctor estaba haciendo y por qué, y respondió todo claramente y respetuosamente. Nunca hizo un solo comentario sobre mi apariencia que no estuviera directamente relacionado a mi salud médica. Me trató como una persona completa, en lugar de solo un cuerpo para evaluar. Ser capaz de pasar por una cita médica de rutina y sentirme segura y respetada se sintió como reclamar poder que García había tratado de quitarme. Dejé la oficina sintiéndome bien sobre cuidar mi salud, en lugar de violada y avergonzada. Mi esposo y yo atendimos una recaudación de fondos para la Medical Justice Alliance en un hotel en el centro un jueves por la noche. La organización estaba recaudando dinero para expandir su programa de voluntarios y proporcionar consultas legales gratuitas para pacientes que no podían permitirse abogados. Me puse un vestido azul y me sentí nerviosa sobre estar en un evento donde gente podría reconocerme de la cobertura de noticias sobre mi caso. Dentro de 20 minutos de llegar, 3 personas diferentes se acercaron a mí para presentarse y compartir cómo mi caso las había inspirado a reportar sus propias experiencias de maltrato médico. Una mujer dijo que había presentado una queja contra su dentista que hizo comentarios inapropiados durante procedimientos. Otro hombre describió reportar su fisioterapeuta por violaciones de límites. Una tercera mujer estaba en el medio de una investigación del colegio médico contra su ex psiquiatra. Todas me agradecieron por hablar públicamente sobre lo que pasó, porque ver a alguien más pasar por el proceso les dio valor para presentarse. El impacto comunitario se sintió real y tangible de una manera que me emocionó.
Ya no era solo una persona que peleó de vuelta, sino parte de un movimiento más grande hacia responsabilidad. Carmen me mandó un mensaje unas semanas después de la recaudación de fondos, preguntando si quería encontrarme para café. Nos encontramos en un lugar cerca de su nuevo lugar de trabajo un sábado por la mañana. Me contó sobre la clínica de salud de mujeres donde había estado trabajando por los últimos 3 meses y cuán diferente era la cultura de la práctica de García. Sus nuevos doctores realmente escuchaban cuando miembros del personal levantaban preocupaciones sobre cuidado de pacientes. Priorizaban dignidad y comodidad de pacientes en lugar de correr a través de citas para maximizar facturación. La clínica tenía políticas claras sobre conducta apropiada y tomó quejas en serio en lugar de cubrirlas. Carmen dijo que levantarse como testigo en mi caso la ayudó a encontrar su propia voz profesionalmente porque se dio cuenta de que no tenía que aceptar ambientes de trabajo tóxicos o quedarse silenciosa sobre comportamiento no ético. Ya había reportado un incidente preocupante en su nuevo lugar de trabajo y se sintió apoyada por la gerencia en lugar de castigada por hablar. Verla prosperar en una situación mejor me hizo feliz porque había arriesgado mucho testificando contra García. Unos meses después de mi reunión de café con Carmen, recibí un email de alguien llamado Dra. Daniela Webb en la Asociación Médica Estatal. Explicó que la compañía de seguro de mala práctica de García había alzado sus tarifas por más de 300% debido a todas las quejas y el acuerdo. Incluso si quería regresar después de que su período de suspensión terminara, los costos de seguro harían casi imposible para él permitirse practicar medicina. El mercado lo estaba castigando de maneras que fueron más allá de las acciones oficiales del colegio médico. Reenvié el email a Gabriela, quien respondió que consecuencias financieras a menudo probaron más efectivas que penalidades formales en mantener doctores malos fuera de la medicina. García no solo estaba enfrentando una suspensión temporal más, sino barreras reales que lo seguirían por el resto de su carrera. Casi exactamente un año después del incidente del cuarto de examen, recibí una invitación para hablar en un panel en la Escuela Médica Estatal. El tema era cuidado centrado en el paciente y límites profesionales, y el decano quería a alguien que pudiera hablar sobre el impacto real de conducta médica inapropiada. Me sentí nerviosa sobre estar frente a futuros doctores y revivir lo que pasó, pero también lo vi como una oportunidad de prevenir que otros pacientes pasaran por experiencias similares. Mi esposo me alentó a aceptar, recordándome cuántas mujeres me habían agradecido por hablar. Acepté participar y pasé las próximas 2 semanas preparando lo que quería decir. El panel tuvo lugar en una gran sala de conferencias con aproximadamente 200 estudiantes de medicina presentes. Me senté entre un director de ética hospitalaria y un abogado de advocacy de pacientes mientras cada uno de nosotros dimos nuestras presentaciones. Cuando llegó mi turno, les conté exactamente lo que García había dicho durante mi examen y cómo sus palabras me hicieron sentir sin poder y violada. Observé las caras de los estudiantes cambiar de atención casual a shock genuino mientras describía los comentarios específicos. Después de que las presentaciones terminaron, al menos una docena de estudiantes se acercaron para agradecerme y prometieron que nunca tratarían pacientes de esa manera. Una mujer joven me dijo que había experimentado algo similar de un doctor durante la secundaria y casi había renunciado a convertirse en médico ella misma. Hablar a esos futuros doctores se sintió como el trabajo de prevención más significativo que podía hacer, porque cambiar cultura médica tenía que empezar con las personas entrando a la profesión. Mi vida diaria se veía completamente normal de nuevo a este punto, pero noté cambios reales en mí misma que se sintieron positivos en lugar de solo recuperados. Hablaba inmediatamente ahora cuando algo se sentía mal, en lugar de cuestionar si tenía el derecho de objetar. Sabía exactamente cuáles eran mis derechos como paciente y no tenía miedo de abogar por mí misma en entornos médicos o en cualquier otro lugar. El grupo de apoyo al que me uní me había conectado con gente trabajando en proyectos de reforma de atención médica y me quedé involucrada porque quería ayudar a arreglar los sistemas que habían protegido a García por tanto tiempo. El trauma de ese cuarto de examen no había desaparecido, pero había llevado a crecimiento que nunca esperé. Era más fuerte, más confiada y más conectada a una comunidad de gente peleando para hacer atención médica más segura y respetuosa para todos. Sentada en mi sala una noche aproximadamente 14 meses después de que todo empezó, me di cuenta de que me sentía genuinamente feliz y en paz con cómo las cosas habían resultado. García enfrentó consecuencias reales que lo seguirían por años, no solo una palmada en la muñeca. Otros pacientes estaban protegidos porque no podía practicar más, y la práctica médica había implementado cambios de política reales. El sistema había sido forzado a responder de maneras significativas en lugar de solo cubrir otra queja. Y había descubierto fuerza que no sabía que tenía rehusándome a quedarme silenciosa cuando alguien en poder abusó de esa posición.
A veces defenderte hace más que solo sanar tus propias heridas. Ayuda a sanar los sistemas rotos que permitieron el daño en primer lugar.